Queridos hermanos, nuestra redención está cerca. Gracias damos a Dios porque nos da cada día más de la fe de nuestro Señor Jesús. El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje para cada ser humano en esta tierra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se está tramando la crisis de la ley dominical, la marca de la bestia, y Jerusalén es centro estratégico de Satanás para engañar al mundo entero, haciendo creer que el día domingo es el día de adoración para todas las religiones. Y se instará, se mandará, se forzará a todas las religiones que el día domingo es el día de adoración. Y para eso, Jerusalén es un sitio estratégico. Usando a Estados Unidos como su brazo fuerte, el Vaticano ha estado impulsando una campaña para reconquistar Jerusalén, para construir sus tabernáculos en el sitio, en el monte del templo. Y mientras tanto, los evangélicos creen que con la llegada de Donald Trump, Jerusalén será reconquistada y el monte del templo estará en las manos de los judíos y se reconstruirá o se construirá un tercer templo. Mateo capítulo 24, versículo 1, el Señor Jesús dijo: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mateo 24:2, respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió al pie de la letra. No quedó piedra sobre piedra. Es más, el gobierno israelí ha culpado a los musulmanes por haber extraído más de 160 camiones con tierra que había debajo de la mezquita de Al-Aqsa y que la depositaron en el río de Kidron. No quedó piedra sobre piedra. No quedó nada de lo que antes era el templo de Salomón, excepto el lugar, que ahora ha estado disputado por las religiones. Y mire la noticia, dice: la victoria de Trump, la esperanza de la soberanía judía en el monte del templo. Que nos dice: rápidamente llamé a unos pocos fronteros y organicé un servicio de oración improvisado, una reunión única de judíos y cristianos que es poco común aquí en Israel. Además, según el llamado acuerdo de status quo, que genera derechos de oración exclusivos a los musulmanes, en realidad era ilegal que los judíos y los cristianos practicaran en el monte del templo. Era ilegal. Pero ahora, con esta devastadora guerra entre Israel y palestinos, el monte del templo ha quedado en manos de los judíos. El monte del templo está asolado de presencia de musulmanes. Ahora ellos sigilosamente han buscado la manera de entrar cada día en grupos, en excursiones y en grupos religiosos para hacer
servicios interreligiosos. La noticia nos dice también acá, el ministro israelí, Ben Giver, dice que construiría una sinagoga en el complejo de Al-Aqsa. Ese es un plan del gobierno. Dice, un ministro israelí de extrema derecha ha provocado indignación al decir que construiría una sinagoga judía en el complejo de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Este, ocupada. Eso si él pudiera, así fortaleciendo la narrativa de que el sitio sagrado musulmán y el símbolo nacional palestino están bajo amenaza. Este es el secretario de Defensa de este nuevo gobierno estadounidense liderado por Donald Trump. Su nombre, Pete Hegseth, nos dice, el nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió un nuevo templo judío en Al-Aqsa. La elección de este hombre, de este ministro de Defensa, por medio de Donald Trump, como el próximo secretario de Defensa de los Estados Unidos, ha pedido la construcción de un tercer templo judío en el sitio de la mezquita Al-Aqsa, en Jerusalén. Esto lo hizo en el año 2018, cuando Donald Trump era presidente en su primer mandato. Luego dijo que no había razón por la cual no fuera posible el milagro de restablecer el templo en el monte del templo, usando el nombre israelí para la meseta elevada en el este de Jerusalén ocupada por la mezquita Al-Aqsa. Y esta noticia, esta es una guerra religiosa, dijo Likud MK, y pide una oración judía en el monte del templo. Nos dice Likud MK, Amid Halevi, en el centro, visitó el monte del templo en Jerusalén durante Tisha B'Av, el 13 de agosto de 2024. Pero estas excursiones interreligiosas o religiosas de judíos han ido en aumento a tal grado que ahora las 24 horas del día pueden los judíos acceder a tener acceso al lugar de Al-Aqsa, algo que antes no podían hacerlo en su propio país porque estaba la presencia de los musulmanes allí en ese lugar. Nos dice Mateo 23:37, hablando de la casa de los judíos, hablando del templo. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. La gloria de Jehová ha sido alejada. Cuando el Señor Jesús dice estas palabras, Él salió para nunca más entrar en ese templo. Eso antes de la crucifixión del Señor Jesús. Mateo 23:39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos dice, desayuno de oración de Jerusalén. Líderes unidos en oración por la paz en Israel en el evento de Florida. El desayuno de oración de Jerusalén y el almuerzo inaugural reunieron a 700 líderes políticos prominentes, personas influyentes basadas en la fe y visionarios globales en Mar-a-Lago para rezar por el presidente Donald Trump, la paz en Israel y la sabiduría para los líderes mundiales a principios de este mes en el evento del sur de Florida. Evangélicos y judíos están alerta a lo que está sucediendo en Jerusalén, porque quieren ver construido un tercer templo. Quieren ver un tercer templo en Jerusalén y ellos dicen para traer la paz al mundo.
Nos dice la noticia, ¿dónde están todos los peregrinos? El estado actual del turismo religioso en la Tierra Santa, en el Monte del Templo. Durante el mes de abril en Jerusalén, las principales vacaciones de las tres religiones principales, la Pascua cristiana, la Pascua judía y el mes de Ramadán, pasaron con una ausencia casi total de peregrinos del extranjero. Aquí vemos cómo el lugar de Al-Aqsa ha estado ya bajo, bajo la autoridad del gobierno israelí, bajo el mando del gobierno israelí. Dice, la policía israelí evita que cientos de palestinos ingresen a la mezquita Al-Aqsa para las oraciones del viernes. Aquí vemos que hay represión contra los musulmanes que adoran en ese sitio, que adoran allí en el monte del templo. La noticia nos dice israelí minister, el, el ministro israelí ha sido denunciado por llamar a los judíos a que vengan al sitio en Jerusalén a la oración, a hacer oración. Pero mientras tanto, este mismo ministro Ben Giver instruyó a la policía para que evite que las mezquitas usen sus altavoces para transmitir la llamada a la oración. Así que en todo Israel ahora ya no les permiten a los musulmanes usar sus bocinas, sus parlantes para llamar a la oración, que lo hacen 4 veces cada día, lo hacían, pero en Israel ya no es permitido. Ves que hay represión contra la religión musulmana. Nos dice la noticia, el servicio interreligioso del monte del templo desafía las restricciones y rezan por Donald Trump. Dice, aquí, en la sede de su trono celestial, los judíos y los cristianos se reúnen para rezar por el éxito de Donald Trump en su segundo mandato, declaró el rabino que dirigió el servicio. Aquí estamos en este asunto que hay dos religiones orando juntas. Una religión que no acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no acepta que el Señor Jesús es Dios, así como lo es el Padre. Y están orando juntos, están haciendo oración juntos. Pero una religión adora a un Dios y otra religión adora a otro Dios, o es que adoran al mismo Dios, porque estos son evangélicos que adoran en día domingo, no de acuerdo al Dios de la creación, al Dios creador, que mandó que el día séptimo es el día de Jehová, el día del creador, el día de adorar a Dios. Pero ellos dicen aquí en la sede de su trono celestial, llamando a Jerusalén la sede del trono celestial. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué nos dice la Biblia? Leamos lo que la Biblia dice. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este, que tenemos tal sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde se encuentra el trono de la majestad? Está en los cielos, no en Jerusalén. ¿Cómo es posible que dicen aquí en la sede de su trono celestial? Jerusalén no es la sede del trono celestial, está en los cielos, donde está nuestro Señor Jesús, a la diestra del Padre. Dice Hebreos 8, versículo 2, que el Señor Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero santuario está en el cielo, no en la tierra. La noticia continúa diciendo, en este día que representa nuevos comienzos, nos dirigimos a nuestro Padre en el cielo. Esta es la oración de los rabinos, junto con los evangélicos. Y luego dice, el Dios de Israel
en la unidad y la oración. Nos dirigimos ¿a quién? Al Padre en el cielo, el Dios de Israel, en la unidad y la oración. Dijo el rabino. Y luego dice, aquí, en la sede de su trono celestial, una vez más repite, la sede de su trono celestial. Los judíos y los cristianos se reúnen para rezar por el éxito de Donald Trump en su segundo mandato. Así que judíos y cristianos, aquí están católicos y evangélicos, porque le llaman cristianos a los ortodoxos, católicos, evangélicos, a todo ese ecumenismo de religiones supuestamente cristianas, pero están adorando juntos, haciendo oración juntos. ¿Qué nos dice en Hebreos 9:8? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Creen los judíos en el Espíritu Santo? No, no creen en el Espíritu Santo. No creen que el Espíritu Santo es Dios con nosotros, que fue enviado por el Padre, a pedido de su Hijo, a pedido del Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, ¿a quién le están haciendo oración? Los católicos, ortodoxos y evangélicos junto con los judíos. Si aquí hay una religión que no cree en el Espíritu Santo. Y estas otras religiones que están en cama con las religiones del mundo. Ya lo hemos visto en otros temas. Dice la noticia, decenas de colonos israelíes entran en la mezquita de Al-Aqsa. Y esto perturba a los musulmanes. Dice, colonos israelíes, esto es del Ministerio Israelí de Defensa, provocaron a la comunidad internacional al asaltar el complejo de la mezquita Al-Aqsa. Rabat, los colonos israelíes protegidos por las fuerzas de ocupación israelíes asaltaron el complejo de la mezquita Al-Aqsa el día domingo. Y esto es de llamar la atención porque el día domingo han hecho varias reuniones interreligiosas, judíos y católicos y ortodoxos aquí en esta mezquita de Al-Aqsa. Bueno, aquí tenemos una profecía de que esto que estamos viendo en nuestros días iba a suceder y está aconteciendo ahora mismo. En Daniel capítulo 11, versículo 40, dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí tenemos dos religiones. El rey del norte, el catolicismo, el papado, y el rey del sur, el islam, los musulmanes. Ambos buscando tener el poderío del monte del templo. Ambos buscando establecer su dominio en el monte del templo. Y el monte del templo de Jerusalén es el tercer sitio más sagrado para los musulmanes, que el primero y segundo se encuentran en Medina, en Arabia Saudita. Bueno, Daniel 11:45 nos dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este es el rey del norte, el papado,
que ha intentado establecer su sede en el mero centro de Jerusalén, en el sitio donde estaba antes el templo de Salomón. Pero dice la profecía que plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo. La pregunta es, ¿cuál es el monte glorioso y santo donde el papado establecerá sus tabernáculos? En el idioma inglés dice sus tabernáculos, en español sus tiendas. Establecerá sus templos en el monte glorioso y santo. La palabra de Dios dice que Jerusalén, el monte santo, la ciudad de Jerusalén es el monte santo. Daniel 9:16, dejemos que la palabra de Dios lo diga, lo explique. El Señor, dice Daniel en su oración, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu monte santo, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en el derredor nuestro. Así que Jerusalén es el monte santo y glorioso el lugar donde está el templo, monte santo y glorioso. Este es un ministro israelí, Israel Katz se llama, dice, le indica a las fuerzas de defensa israelí que preparen un plan que permita que los de Gaza se vayan voluntariamente. Imagínense qué gran ofensa para los palestinos, para los de Gaza. Nadie está queriendo salir de su sitio, de su lugar. Todos quieren volver a sus casas, aún así destruidas. Dice, a pesar de las instrucciones de Katz a las fuerzas de defensa israelí para prepararse, no ha habido indicios de que una gran cantidad de gasenes estén dispuestos a abandonar Gaza. Y los países clave que Trump quiere que los acepten, Jordania y Egipto, han condenado repetidamente el plan y rechazado cualquier posibilidad de tomar cualquier número significativo de palestinos. Jordania y Egipto no quieren recibir palestinos y los palestinos no quieren salir de sus casas, aún con sus mezquitas destruidas, tumbadas al suelo. Los palestinos tienen sus oraciones los viernes en las ruinas de las mezquitas en la tira de Gaza. Dice Trump dice que no hay derecho de retorno para los palestinos bajo el plan Gaza. No hay derecho. Estas son amenazas. Estamos viendo la creación de dos males. El mal más grande es el que buscan que los gazenses rechacen. Y el mal menos grave, el acceso a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Pero ellos quieren permanecer en sus sitios. Y ellos quieren que sus tierras sean devueltas y que su lugar de Gaza sea creado en una nación dentro de otra nación, que hayan dos naciones, dos países. Pero dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los 2 millones de palestinos que serían reasentados en otros países vecinos bajo su plan de hacerse cargo de reconstruir la franja de Gaza, ellos no tendrían derecho al retorno. No tendrían derecho al retorno. Egipto, Irán exigen una respuesta árabe unificada al plan de Gaza. Estas son las ruinas de Gaza, pero la gente quiere volver a sus casas y quieren volver a sus tierras.
Pero el 27 de febrero, el 27 de este mes, los, los árabes se reunirán con Donald Trump para presentarle el plan de ellos como, como una contra uh, propuesta al plan de Donald Trump de desalojar a todos los palestinos, específicamente de Gaza. Y aquí tenemos que los funcionarios de la autoridad palestina consideran reasentar a algunos gazenes en Cisjordania. Esta es la noticia de Jerusalem Post. Dicen los altos funcionarios de la autoridad palestina, PA, están considerando una propuesta o una respuesta al plan informado del presidente de los Estados Unidos para deportar a los palestinos de la Franja de Gaza, proponiendo al presidente de la AP, Mahmoud Abbas, que algunos residentes de Gaza se reasenten en Cisjordania, informó el miércoles por la noche. Luego dice, el Papa se encuentra con el líder palestino en el Vaticano y llama a Jerusalén, Jerusalén Santa. Llamó a la ciudad de Jerusalén, Jerusalén Santa. Y la Biblia también lo llama el monte glorioso y santo. Así que no es el papado que le llame santa a Jerusalén cuando ya Dios lo ha destacado así. El monte glorioso y santo. Daniel 11:41. Y ya veremos por qué motivo Jerusalén mantiene la gloriosidad y la santidad. Ya lo veremos. Dice Daniel 11:41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de sus manos. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Todas estas son naciones, ciudades, provincias en el país de Jordania. Todas estas son ciudades de Jordania, representando así para mostrar que estas quedarían libres, escaparían. ¿Por qué motivo? Porque Jordania es un aliado de Estados Unidos, aunque sea el protector de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Jordania es un aliado de los Estados Unidos. Daniel 11:41. Ahora, Daniel 9:16. Aquí hemos visto ya cómo a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén se le llama el santo monte de Jehová. Jerusalén, la ciudad es el santo monte de Jehová. Y queridos hermanos, aún teniendo Jerusalén como el santo monte de Jehová, la casa de Israel había quedado desierta aún cuando esa casa todavía estaba en pie, por haber rechazado al dador de la vida, a nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús. Mientras tanto, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Los judíos rechazan al Espíritu Santo y rechazan la divinidad del Señor Jesús. Los musulmanes rechazan al Espíritu Santo y rechazan la divinidad del Señor Jesús. ¿A qué Dios adoran ellos? Por tanto, queridos hermanos, el papado engañará al mundo entero usando a las religiones y los gobiernos del mundo, haciendo creer que adoran al mismo Dios, pero sí de verdad que adoran a un mismo Dios, pero no es al Dios creador, al Dios de las Sagradas Escrituras, al Dios de la Biblia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí en la tierra
Hay tres que dan testimonio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Quién da testimonio en la tierra? El Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús bien lo dijo: y yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador en mi nombre, y Él estará con vosotros todos los días. El Espíritu Santo da testimonio. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la agua que brotó de su costado dan testimonio también, porque esa sangre, la sangre del Señor Jesús, fue descubierta, así como fue descubierta el arca del pacto por Ron Wyatt en 1982, cuando Ron Wyatt descubrió el arca del pacto que está debajo del Gólgota. Allí fue escondida el arca del pacto, en el Gólgota. Y allí había caído la sangre del Señor Jesús, que cuando Él murió hubo un terremoto y las rocas se partieron y salió sangre y agua cuando le atravesaron con la lanza en el costado. Y el agua llevó la sangre hasta caer sobre el propiciatorio. Allí, allí la justicia y la misericordia se besaron. Cuando la sangre del Señor Jesús cayó sobre el propiciatorio, lo que Ron Wyatt descubrió, y llevó esa sangre a los laboratorios en Israel para hacer análisis, y encontraron que es sangre seca, pero que la pusieron y le hicieron sus tratamientos en agua tibia, en agua calientita, con movimiento leve y suave, hasta encontrar que era una sangre viva, pero que solamente tenía 24 cromosomas y no los 46 cromosomas que la sangre normal debe de tener. Sí que tenía 23 cromosomas de parte de su madre y un solo cromosoma de parte de Dios, que no era de aquí, de esta tierra. Y quedaron asombrados los técnicos que hicieron el análisis de la sangre y preguntaron de quién es esta sangre. Y Ron Wyatt les respondió diciendo: es la sangre de vuestro Mesías, al que vosotros rechazasteis. Sí que la sangre y el agua da testimonio, así como el Espíritu Santo. Ron Wyatt dijo: el arca del pacto y todo este descubrimiento de la sangre del Señor Jesús saldrá a la luz durante el periodo de la marca de la bestia, que es el periodo de la ley dominical, pues que la ley dominical es la marca de la bestia. Así que saldrá a la luz. Queridos hermanos, claro que Jerusalén tiene la sangre del Señor Jesús y está el arca del pacto debajo del lugar de la calavera, del Gólgota. Así que Jerusalén es el monte santo, queridos hermanos, pero el santuario está en el cielo. Nuestro Dios y Creador está en el cielo, su templo está en el cielo. Gracias damos a Dios. Dice la noticia: el Papa Francisco se reúne con el presidente palestino para discutir las necesidades muy serias de Gaza. Y aquí quiero hacer quiero hacer hincapié de que de que esto es un cumplimiento profético, pues que dentro del Islam la palabra de Dios dice que iba a haber una conspiración, iba a haber una traición, una conspiración. Y aquí tenemos el presidente de los de Gaza, de los palestinos, reuniéndose con el verdadero representante de los creadores de esta guerra en Palestina, el papado. Pues que la palabra de Dios dice que esa ciudad, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, en ella se halló toda la sangre de los que han sido muertos en la tierra. Y el presidente palestino, Abbas, dijo en un comunicado que agradeció al Papa. ¿Cómo es que le agradeció al Papa? Ellos bien saben que es el papado el que crea todas las guerras en el mundo entero, en cualquier sitio.
y específicamente esta, y le agradeció al Papa por sus posiciones en apoyo de lograr una paz justa en Palestina basada en la solución de dos estados. Basada en la solución de dos estados, pero no basada en la solución de mantener el dominio sobre el sitio del templo, el monte del templo, el lugar de Al-Aqsa. Y aquí es donde se encuentra esta profecía, Daniel 11:44. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Eso es lo que ha hecho el papado por medio de esta guerra. Destrucción de muchos. Se considera que 61,000 palestinos han sido muertos en un año. 61,000 palestinos muertos en un año. Eso fue el ojo por ojo, diente por diente de los israelitas contra los palestinos, que les habían matado 1,200 personas, y que no fueron los palestinos, sino que un grupo guerrillero Hamas, que se llama Hamas. Y por eso no hicieron ni siquiera lo que la palabra de Dios dice, ojo por ojo, diente por diente. Fueron y destruyeron y arrasaron. Es que ese es el plan. Destruir y matar a muchos para establecer su sede en Jerusalén y así engañar al mundo entero. Pues que Satanás se hará pasar por el Cristo, diciendo que el día del Señor es el día domingo. Dice la noticia, los líderes palestinos e israelíes presentan al Papa el plan para la paz de la Tierra Santa. Así que aquí están los líderes del gobierno israelí y los líderes del gobierno palestino. Dice, en una imponente reunión diplomática el 17 de octubre, el Papa Francisco dio la bienvenida al ex primer ministro israelí Ehud Olmert y al ex ministro de Asuntos Exteriores palestino Nasser al-Kidwa en el Vaticano. Y luego dice, los dos líderes, cada uno con una historia política histórica en sus respectivos gobiernos, presentaron al Papa una propuesta detallada destinada a poner fin al conflicto en curso en Gaza y reanudar las conversaciones de paz basadas en la solución de dos estados. Así que aquí está el plan, dos estados. El Estado palestino, el Estado israelí, después de una guerra que ha destruido 800 mezquitas. Dice, Trump propone limpieza de la población de Gaza. Esa es la propuesta de Trump, pero esta es una amenaza para que ellos acepten la propuesta de los musulmanes y los judíos, dos estados. Dice, la brigada Givati del ejército israelí se retiró del norte de Gaza, dejando una destrucción, una miseria peor que la de un terremoto. Y luego dice, Israel impide que miles de palestinos regresen al norte de Gaza por disputa de alto al fuego. No se les permite regresar. Y miren lo que sucedió al inicio de este nuevo mandato de Donald Trump. Trump firmó la orden ejecutiva que dirige el retiro del Acuerdo Climático de París y lo hace por segunda vez. Entonces, y muchos hermanos piensan, entonces, ¿qué pasó con la ley dominical? Ya no va a continuar o se retrasa. Y queridos hermanos, de eso nada. No hay ningún retraso, sino más bien proteger todos los acuerdos que ya ellos han logrado después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, creadas por los jesuitas, y no pueden no pueden destruir todos los acuerdos que ellos han logrado. Por eso se retira del acuerdo climático para que todo lo que tenga que hacer los Estados Unidos allá en Israel
no recaiga sobre todos los cuerpos diplomáticos, sobre todos los grupos, asociaciones diplomáticas que ellos han logrado tener, como las Naciones Unidas, entre otros. Así que para mostrarle al pueblo, al mundo entero, que lo que ellos están haciendo, en Israel, en Jerusalén específicamente, lo están haciendo por su propia autoridad, no bajo la autoridad de las Naciones Unidas. Dice, Trump dijo que él tomaría a Gaza bajo la autoridad del gobierno de los Estados Unidos, bajo la autoridad del gobierno de los Estados Unidos. Ese es el plan. Abandonar todos aquellos grupos como la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Trump también firmó un decreto que abandonaba la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para que no sean afectadas estas organizaciones, que no sean afectadas por lo que Trump va ahora a hacer en Jerusalén. Y aquí tenemos este hombre, secretario del Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, un hispano, viajó a Alemania ayer y este mismo día viaja a Israel. En Arabia Saudita estará después y en Emiratos Árabes Unidos. Estos 4 países son 4 países clave en la conquista del monte del templo en Jerusalén. Así que Netanyahu se reunirá con Marco Rubio en Jerusalén este mismo domingo, el día de mañana. Y aquí tenemos esto. Trump sanciona el Tribunal Penal Internacional y lo llama ilegítimo. O sea que también se retira del penal internacional. Dice, el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que sanciona el Tribunal Penal Internacional, acusándolo de acciones ilegítimas e infundadas dirigidas a Estados Unidos y a nuestro aliado cercano, Israel. Así que todas estas decisiones de retirarse del cambio climático, del Acuerdo de París, retirarse de todos los cuerpos de las Naciones Unidas. Todo esto por el plan de Jerusalén, por el plan que tienen en Israel. Dice, Trump firma la orden ejecutiva para retirar a los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Imagínense, está retirando de todos los cuerpos internacionales. Y asimismo lo hace Israel. Israel se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, siguiendo el liderazgo de los Estados Unidos. Y luego dice, la administración Trump establece un grupo de trabajo para enjuiciar a los perpetradores del 7 de octubre. Entonces él toma ya el liderazgo en sus manos, toma todo esto de la guerra entre Israel y Hamás en sus manos. ¿Y qué hizo Argentina? El líder de Argentina también ordenó la retirada de la Organización Mundial de la Salud, así reflejando lo que asimismo también había hecho Trump. Y estos noticieros publicaron cuando Javier Milei visitó Jerusalén el año pasado. Dice, el presidente argentino pidió la destrucción de la mezquita Al-Aqsa. Esto lo publicaron en Jordania y también en muchos periódicos, generalmente periódicos musulmanes. Pero ellos dicen que también fue publicado en los periódicos de Israel, de Jerusalén. Dice, ¿qué motivó al presidente de Argentina a pedir la demolición de la mezquita Al-Aqsa?
No es algo nuevo. Los Estados Unidos están pidiendo eso. Líderes del gobierno, representantes del gobierno de Estados Unidos están pidiendo la demolición de Al-Aqsa. Y luego dice, Trump dice que Israel no se entregará a Gaza después de que termine la lucha. Trump quiere a toda costa a, a, a toda costa quiere gobernar sobre Gaza. Dice, la franja de Gaza sería entregada a los Estados Unidos por Israel al concluir la lucha, dijo Trump el jueves. Y reiteró que la idea significaría reasentar a los palestinos y que no se necesitarían soldados estadounidenses. Lo haría con los soldados israelíes. Y luego dice Trump, publicará el plan de reubicación de la gente de Gaza, lo que sucederá en Egipto y Jordán, y que Egipto y Jordán no dirán que no. Trump se reunió con el ministro de Israel, en la Casa Blanca. Y es importante esto porque este fue el primer mandatario que ha recibido Donald Trump. El primer mandatario, dice, Trump describió el área de Gaza como un sitio de plena demolición y dijo que de los de Gaza estarían felices al abandonar el área y nunca regresar. Entonces, los musulmanes en Indonesia preguntan, hay un dilema acerca de Jordania. ¿Es un oponente o continúa protegiendo a Israel? Eso es lo que dicen, continúa protegiendo a Israel. La palabra de Dios nos dice que en el Islam habría de llegar el tiempo en que habría una conspiración. Daniel 11:25 nos dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Aquí está el rey del norte, el Vaticano. El Vaticano levantará sus fuerzas y su ardor contra el Islam, el rey del sur. Y luego dice, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Pero la parte del final de este versículo nos dice, mas no prevalecerá. ¿Quién no prevalecerá? El Islam, el rey del sur, porque le harán traición, una conspiración dentro del Islam. No permanecerá, no permanecerá en pie en el monte santo, en el monte sagrado, en el monte santo, no permanecerá. Esta es una profecía que no permanecerá en el monte santo. Dice así, Daniel 11:26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Hay una conspiración, hay una traición en el mismo rey del sur, en el Islam. Y aquí lo podemos ver en esta noticia, porque el protector de Al-Aqsa, el protector de la mezquita musulmana en Jerusalén, es el mismo rey de Jordania, que ahora está sentado acá con el secretario de Defensa del Vaticano. El rey recibe al secretario de Defensa del Vaticano. Dice, Amán, dice, Su Majestad el Rey Abdullah recibió el domingo al secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolin, en el Palacio Al-Husseiniya. ¿Qué más? Dice, el rey elogió el apoyo del Papa para poner fin al sufrimiento de los de Gaza. Mire que si no hay una conspiración acá,
una traición, porque está dándole las gracias y también, ah, glorificando el, el papel que funciona el papado en esta guerra. Cuando la palabra de Dios dice que es esta gran ciudad en la que se halló la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. Este rey, el que es el protector de Al-Aqsa, ha elogiado al papa, al papado. Mientras tanto, son ellos los que han causado la muerte de más de 61,000 personas en Gaza. Nos dice la noticia, Trump se reúne con el rey Abdullah de Jordania y repite el plan de adquisición de Gaza. No solamente el rey de Jordania se ha reunido con el papado, sino que se ha reunido ya con el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque les urge establecer las tiendas de su palacio, del palacio del rey del norte, el papado, allí mismo en el monte glorioso y santo. Dice la noticia, Estados Árabes presentarán la contrapropuesta de Gaza a Trump, dijo el rey Abdullah. Pero el rey Abdullah se ha estado reuniendo con el papado cada año, casi cada año. Dice, el rey se encuentra con el Papa Francisco y reafirma el compromiso de Jordania con su papel religioso e histórico de salvaguardar los sitios sagrados de Jerusalén. Y no solo eso, el rey de Jordania le presentó al Papa una pintura de Jerusalén. ¿Qué le está diciendo con esto? Aquí está el botín, la ciudad de Jerusalén. Aquí está el botín, el monte del templo. ¿Para quién? Para su majestad, ¿quién? La jerarquía papal. Aquí está el botín. El rey Abdullah II de Jordania fue recibido hoy por el Papa Francisco, quien le presentó una imagen de la antigua ciudad de Jerusalén, donde la cúpula de la roca y la iglesia del Santo Sepulcro están dominados por la cruz. En Hebreos 13:14 nos dice, nosotros no buscamos una ciudad aquí en esta tierra, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad por venir, la nueva Jerusalén. No tenemos nada que ver en estar buscando la ciudad de Jerusalén en esta tierra. Y luego dice, el rey Abdullah de Jordania y el Papa Francisco abordan el tema de Jerusalén. Y ahí es donde el rey de Jordania le hace este obsequio, una pintura de la ciudad de Jerusalén, donde se encuentra la mezquita y se encuentra una, una, una iglesia católica. Nos dice la noticia, Ben Giver de Israel pide que Al-Aqsa esté abierto las 24 horas, los 7 días de la semana para la oración judía. Esto es lo que el ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha ha hecho el llamado. Y luego nos dice, antes de la reunión de Netanyahu, Trump, ahora es hora de legitimar las oraciones judías en el monte del templo. Daniel 8:11 nos dice, y también llevará a los cautivos a Egipto sus dioses con sus príncipes y con sus preciosos vasos de plata y de oro. ¿Qué más nos dice? Y él continuará más años que el rey del norte. ¿Quién continuaría más años ocupando el templo, ocupando el monte santo? El Islam. Mientras tanto, el Vaticano establecerá sus tabernáculos en los últimos años que nos restan antes de la venida del Señor Jesús. Nos dice aquí, líderes religiosos en Jerusalén en oración conjunta por la salud.
Y aquí estaban los líderes judíos, musulmanes, católicos, ortodoxos, todos orando juntos para que termine la pandemia, para que termine la pandemia y para la sanidad de las personas. Luego nos dice, en una encrucijada crítica necesitamos un acuerdo de normalización saudita ahora. Quieren que la normalización llegue ya, que hayan acuerdos entre Israel y Saudi Arabia, Arabia Saudita, porque teniendo los acuerdos con Arabia Saudita, ellos pueden también establecer el derecho a ocupar el Monte Santo, el monte del templo. Y aquí hay una campaña de una valla publicitaria que proclama a Israel que está listo para la normalización. Arabia Saudita establece términos para el tratado con Israel. ¿Cuál es ese? Siempre mantener que Israel acuerde de que hay dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí. Y Arabia Saudita, en una rápida propuesta, una respuesta a Trump, dijo que no hay vínculos con Israel sin un Estado palestino. Y aquí tenemos al secretario del Vaticano usando los colores de los árabes. El secretario de Estado del Vaticano concluyó su visita a Jordania. Estos movimientos son movimientos rápidos. El presidente alemán viajó a Arabia Saudita, también a Jordania y a Turquía. ¿Con qué motivo? Para mostrar su apoyo a Israel, para mostrarles que Alemania siempre apoya a Israel, pero que apoya también a Palestina, que hayan dos estados, que hayan dos estados. Ese es el plan. Entonces, tener contentos a los palestinos y tener contentos a los judíos. Que el acuerdo es que hayan dos estados, pero que cedan el monte del templo para los judíos y para el Vaticano. Y aquí está el cardenal de Jerusalén, Pizzaballa, y dice, y la lucha del Vaticano por Jerusalén. Esa lucha del Vaticano por Jerusalén, que ha visto la destrucción de más de 800 mezquitas en Gaza en el año 2024. Y mientras tanto, no se acaba. La guerra no termina, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Informó al Congreso de 7.4 mil millones de la venta de armas a Israel. 7.4. Y mientras tanto, esto, se convocó a una misa a 30,000 soldados de 100 países del mundo. 30,000, y algunos periódicos dijeron que son 40,000 agentes de las Fuerzas Armadas de 100 países. 40,000 agentes de policías de 100 países y soldados acudieron a la misa de jubileo de las Fuerzas Armadas para mostrarle al mundo que cualquiera que se oponga al pedido del Papa para establecerse en Jerusalén, se las tendrán que ver con los ejércitos de 100 países del mundo, incluyendo el ejército más poderoso de los Estados Unidos, que están aquí. Apocalipsis 13:4 dice, ¿quién como la bestia? Como el papado, ¿y quién podrá luchar contra ella? Así que, mientras tanto, que Israel hace la compra por 7.4 mil millones de dólares en armas, el papado convoca a las Fuerzas Armadas de 100 países para una misa, para mostrarle a cualquier nación, ya sea árabe o cualquier nación, que el papado tiene la fuerza de las armas para dominar, para doblegar a las naciones.
Dice el Papa en la misa del jubileo de las Fuerzas Armadas, dijo, sean testigos valientes del amor de Dios. ¿Cómo? Defendiéndose. Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto sucedió cuando la invasión, el sitio de Jerusalén, la abominación desoladora, cuando Roma destruyó y cometió sacrilegio en el templo. Pero también sucederá de nuevo, la abominación desoladora es la ley dominical. Y este es un sitio clave, eje, para la ley dominical, el templo de Jerusalén. Que el templo de Jerusalén tiene que estar listo para la abominación desoladora. Esta es la abominación desoladora. Y dice la noticia, el Papa, la vocación de los militares y la policía es defender la vida, la paz, la justicia. Esta es la gran misa que se hizo el domingo recién pasado para las Fuerzas Armadas de más de 100 países. Dice, el Vaticano dijo que unos 30,000 miembros activos y retirados de los militares y la policía de 100 países, incluidos los militares estadounidenses y los miembros del Departamento de Policía de Nueva York, se registraron como peregrinos para la celebración del jubileo. Y el Papa les hizo el llamado de que el ejército puede usarse para la autodefensa y reza por el fin de las guerras. ¿Cómo es posible? Una autodefensa es creación de guerras y el fin de las guerras es como ilógico. Dice, el Departamento de Estado establece planes para una venta de armas de más de 7,000 millones de dólares a Israel. Aquí lo podemos ver de que los árabes están bajo amenaza por todas partes, por los líderes religiosos, por los líderes políticos, por las Fuerzas Armadas. Así que, ¿qué es lo que les queda? Dice, el líder de Hamás acusa a Israel de codiciar el monte del templo. Pero no es solamente Israel, es el Vaticano. Y el gran imam de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén rechaza cualquier plan para reubicar a los palestinos. Y nos dice, el gran imam de la mezquita Al-Aqsa, Sheikh Dr. Ekrima, afirmó que el pueblo palestino rechaza cualquier plan de desplazamiento y sigue comprometido a defender su tierra natal. Asimismo, afirmó que los planes para, para desplazar al pueblo palestino apuntan a controlar la mezquita Al-Aqsa y debilitar a aquellos que luchan contra el régimen israelí. No solo el régimen israelí, régimen vaticanicio. Y luego dice, Jordania condena el llamado de los extremistas israelíes para destruir la mezquita Al-Aqsa. Instan a la acción. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores judío de Argentina visitó el muro occidental. Visitó el muro occidental haciendo ver de que fue algo emocionante. Es un judío, pero es ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. En Daniel 11:8 nos dice, el rey del sur continuará más años que el rey del norte. Y sí que ha continuado muchos años. Esa mezquita ha estado allí en pie, en el mismo sitio donde antes estuvo el templo de Salomón. Pero dice que el rey del norte continuará más años. ¿Qué significa? Que también dice que el rey del sur continuará más años. Significa que el rey del norte, el Vaticano, establecerá sus tiendas allí mismo. Por eso dice el Papa en Marruecos, instó a que Jerusalén esté protegida
para todas las religiones. Y eso lo hizo en un acuerdo con el rey marroquí Mohammed VI. Sí que firmaron un acuerdo de que Jerusalén es para todas las religiones, incluyendo para la sede papal. Y este es el famoso Pete Hegseth, que ha vislumbrado un tercer templo judío en el mismo sitio donde antes estaba el templo, donde antes estaba el templo de Salomón y que ahora está la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Y él dice que sí, se podría hacer. Y esta noticia la republicó el Christian Post en estos días, donde dice que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha planteado la posibilidad de un tercer templo judío en el monte del templo en Jerusalén, según una entrevista recientemente desenterrada. Pero aquí estamos desenterrando también las grandes profecías, que esto se ha de cumplir y que la ley dominical será instada desde el monte del templo. La ley dominical será instada al mundo entero desde el lugar de Jerusalén. Daniel 11:36, aquí lo vamos a descifrar. Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad. Este es el rey del norte, el Vaticano, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Estas son blasfemias, blasfemias del papado. Y luego dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Hasta cuándo permanecerá el papado con sus tiendas, sus tabernáculos en el Monte Santo? Que es lo que Donald Trump va a hacer junto con el gobierno de Israel. Ellos van a construir para el papado en el mismo sitio de Jerusalén, en el mismo lugar del monte del templo. Pero quiero llamar su atención a esto, que dice que el rey del norte, el papado, continuará y prosperará. Este es el que habla maravillas, el que habla blasfemias contra el Altísimo, contra el Dios de los dioses. ¿Y qué es lo que dice? Continuará hasta que sea consumada la ira. ¿Qué es esto de que sea consumada la ira? Esta es la marca de la bestia. La consumación de la ira es la marca de la bestia. Es la ley dominical. Ya lo vamos a ver. En el mensaje del tercer ángel lo dice, que la ira de Dios viene por causa de la marca de la bestia. Eso es cuando sea consumada la ira. Nos dice así Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, aquí está la marca de la bestia. ¿Qué es lo que pasa? Él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es la ira? La consumación de la ira es la marca de la bestia. Los que reciben la marca de la bestia, que es adoración forzosa por gobierno y religión, los que reciben la marca de la bestia, los que se someten a adorar en el día domingo, ellos reciben también y beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Queridos hermanos, este es el tema. Para que nosotros permanezcamos fieles al cumplimiento de las profecías de la Biblia, que no seamos engañados, hermanos, está profetizado, y que no caigamos en ningún engaño, y por sobre todo que no caigamos en el engaño de la marca de la bestia, que es un plan de dominio global, de unificación de una sola religión, y que el mismo Satanás quiere engañar al mundo entero porque sabe que le queda muy poco tiempo, queridos hermanos. Entonces
El llamado es para que nosotros respetemos los mandamientos de Dios. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él es nuestro Dios y lo amamos y guardamos sus mandamientos. Queridos hermanos, gracias damos a Dios por este mensaje. Les insto, queridos hermanos, a que vean los últimos temas que ha sido presentado en este ministerio de la crisis final. Gracias damos a Dios. Oremos. Querido Padre que está en el cielo, gracias por el mensaje del tercer ángel. Suplicamos, Padre, que nos dé su bendición. Gracias, Padre, por este mensaje que ahora se dirige en idioma español para cada uno de mis hermanos. Pedimos su bendición por nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y muchas gracias. Muchas gracias damos a Dios, muchas gracias a ustedes por, por compartir estos mensajes con sus seres queridos. Que Dios les bendiga.